Hola amigos. Bueno, hoy estamos en una segunda charla, aquí en esto que hemos dado en titular Pilpul Talmud. Eh, Mira, te voy a sorprender con algo. Él me dijo que le pregunte, te voy a sorprender con algo. ¿Podés contar qué es Pilpul? ¿Qué es Pilpul? Bueno, Pilpul es el método en el cual se profundiza en el estudio de cualquier texto religioso, especialmente de la Gemara, mediante preguntas sobre preguntas sobre preguntas. Eso es muy así sintetizado, ¿no? Entonces es un método muy dialéctico porque obliga también, entre otras cosas, al estudiante, ¿no? a ser un partícipe activo en el estudio, no solamente absorber como persona pasiva, ¿no? Sino también ser parte del diálogo con el texto. Vale. Perdón por la sorpresa. Sí. Bueno, de vuelta con Enrique Flexman, que es el que nos ilustra en todo este tema del Talmud. Hoy hacemos la segunda introducción, por así decirlo. Y bueno, todo tuyo. Hola. Muchas gracias. Shalom Raúl, shalom a todos los oyentes. Bueno, tal como habíamos dicho en la primera sesión, estamos hablando de un estudio del Talmud, en este caso el Talmud Yerushalmi, Talmud babilonio. El Talmud, como hemos dicho, se refiere a la Mishnah. La Mishnah está dividida en seis tomos, ¿no? Lo que nosotros llamamos 6 Sedarim, ¿no? Y el primer Seder es el Seder Zraim, que serían, literalmente hablando, es el Seder de semillas. Semillas se refiere a todas las alajot que están relacionadas con el tema de la agricultura, ¿no? De la Shemitah, de la esquina del campo que hay que dejar para los pobres, etcétera, etcétera. La Shemitah, claro, y lo del séptimo año. Sí, el séptimo año, sí, el séptimo año, el jubileo. Y también, entre otras cosas, también el Lekechil Japea. O sea, son las leyes que obligan al propietario del campo a dejar parte de la cosecha, sea de una forma u otra, para el consumo de la gente que no tiene los medios, o sea, que no tiene los campos, ¿no? En el, Permitime ilustrar con algo, porque también, junto con dejar de la esquina, también es que no se vuelva a juntar lo que se sí, saca, ¿verdad? sí, bueno, no entré en en todo el Sí, detalle sí, de sí, todos sí. los mecanismos. Hay un programa en la televisión que se llama justamente Segunda Cosecha, en la televisión canadiense, que lo que hacen es pasar cosas de segunda mano de unas personas a otras, ¿no? Entiendo. Pero está inspirado en esta Sí. norma talmúdica. Ajá. Bueno, a ver, la norma talmúdica O de la Torah, de la incluso. Torah, De la de la Torah, Torah, la sí, norma de de la la Torah. Torah, es de la Torah. Lo que pasa que, bueno, a ver, aquí hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, que digamos, cuando se abandona parte de la cosecha en el campo, digamos, el que tiene derecho a recogerla es cualquier persona. O sea, no hay un trato de tú a tú, ¿no? Con la persona a la cual se entrega, sino es un trato, digamos, es anónimo, ¿no? Cualquiera puede venir, ¿no? Cualquiera. Pero, digamos, aquellos que tienen derecho a recoger ese remanente, de alguna forma no tienen por qué estar vinculados de alguna forma con el propietario del campo. De hecho, me contaban que en un kibutz en el sur, en el Negev, cuando hacían la cosecha de patatas, venían mujeres beduinas a recoger justamente esto que tú dices. O sea, no había ninguna exigencia, ni que pertenezcas a nadie, ni nada de eso. Que venía con mujeres para recoger. Sí. Y bueno, entonces el Tratado de Seraim trata de estos temas y, entre otras cosas, también trata en el primer tomo, en la primera masacre, trata de las bendiciones, ¿no? La Gemara, el Talmud babilónico, trata exclusivamente de este primer tema. De los temas relacionados con la agricultura no trata, entre otras cosas porque son cuestiones que están más relacionadas con la vida en Eretz Israel. Claro. Entonces, por lo tanto, el Talmud intenta enfocarse en lo que es relevante para la vida judía, en este caso en la diáspora, porque el Talmud se escribe en Babilonia. Sería más universal, por así decirlo.
eh, Sí, a ver, yo no diría que más universales, ¿vale? Porque al final las mitzvot están dirigidas al pueblo judío, o sea, no es que sea un mensaje universal, sino es un mensaje más relevante a las personas que vivían en aquel momento en Babilonia, ¿no? Que es los judíos de Babilonia, que, o sea, que no tenía por qué cumplir con todas esas mitzvot que están relacionadas con la tierra de Israel. Eso, por lo tanto, se puede acá, digamos, deducir, ¿no? Eh, que el Talmud también no deja de ser digamos, un documento histórico en el sentido que es relevante a su época, ¿no? Es relevante a las personas que están escuchando, por eso, por ejemplo, está escrito en arameo, para que la gente lo entienda. Por eso también el Talmud incluye entre sus temas halágicos muchos temas de Agadá, que hay rabinos que dicen que directamente no tienen nada que ver con la halajá, pero hay otros rabinos que opinan que la Agadá se incluye dentro del Talmud para, digamos, darle más, más interés, ¿no? A los temas que son halágicos, que a veces son muy secos, ¿no? Y bueno, entonces vemos aquí que claro que no deja de ser una creación que va dirigido a un cierto público, en ese sentido es un texto histórico. Bueno, y volviendo aquí al tratado de Ezraim, ¿no? Nos vamos a enfocar en Brajot, que son las bendiciones. Es una masejet que trata directamente sobre, a grosso modo, ¿no? Sobre las leyes que hay que cumplir a la hora de realizar las bendiciones. Cuando hablamos de bendiciones, son aquellas bendiciones que se rigen a lo largo del día, y un enfoque especial con 3-4 temas, entre los cuales se puede encontrar lo que vamos a ver ahora, el Kriyat Shema, es el rezo prácticamente obligatorio 2 veces al día, el Atfilat Shmona Esrei, que es prácticamente el rezo por excelencia, ¿no? Y luego también todas las bendiciones que están relacionadas con el consumo de alimentos. La Shema sería la oración 18 de los 18. Exacto, es la oración 18, es la oración por excelencia, ¿no? Y bueno, ¿por qué empezamos con bendiciones, ¿no? Si estamos hablando de agricultura, ¿qué tiene que ver con bendiciones, ¿no? Porque es la primera pregunta que tenemos que formar. Al ser editor, ¿por qué el editor decide hablar de bendiciones cuando en realidad el ceder debería hablar de agricultura? Pues hay varias explicaciones. Una que, bueno, a mí me gustó, es que básicamente todo el mundo de todo lo que nosotros recibimos como alimento, y todo lo que sale fruto de la tierra, al final es una bendición. Es algo que nos da dado digamos, desde la creación, y por lo tanto tenemos que bendecir. Y por lo tanto hay un vínculo directo entre lo que sería el trabajo del campo, la obtención el obtener los alimentos y bendecir por ellos. O sea, hay un vínculo directo. Incluso las brajot que hay en la Torá, en Devarim especialmente, justamente cifra las bendiciones en la lluvia que cae a tiempo, en la tierra que da sus frutos. Sí. O sea, que alude a lo que tú estás diciendo. Así es. Bueno, a ver, también puedes mencionar que la Kriyat Shema, por ejemplo, digamos, el palo y la zanahoria que figuran en la Kriyat Shema, porque la Kriyat Shema no deja de ser un retrato de lo que sería la compensación por el cumplimiento de la Torah, el castigo por no cumplir, ¿no? Que es el Gafta, y después Vayem Shamoa. Las clarot que se llaman en la Torah. Sí, o sea, al final está todo relacionado, si tú ves el texto, está todo relacionado con la agricultura, ¿no? Porque el castigo que no va a llover. Y la bendición va a ser que digamos que se va a crear abundancia y vamos a tener buenas cosechas. O sea, el mundo agrícola está ahí dentro digamos, de lo que sería, digamos, el rezo por excelencia, ¿no? Que es la Kriyat Shema. Y eso es una explicación. Otra explicación también interesante es que la Mishnah y después el Talmud empieza con bendiciones, porque digamos, es como una especie de preámbulo, ¿no? ¿Y a qué me refiero? O sea, la Mishnah es un preámbulo de... No, que el tratar de Brajot, de bendiciones, es una especie de preámbulo de reconocimiento de la autoridad divina. ¿Por qué? A ver, vamos a dar otro ejemplo para que sea un poquito más claro. Los 10 mandamientos, ¿cómo empiezan? Empiezan con Anojí.
Sí, bueno, pero es Anoji. El clásico empieza con Anoji, Sí, ¿no? sí. Que en realidad, claro, es discutible hasta qué punto eso puede ser una mitzvah. O sea, no está claro cómo digamos, el reconocimiento de una autoridad divina puede ser una mitzvah. No es exactamente una mitzvah, hay también debate sobre esto. Pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Que cuando comenzamos a tratar de temas muy técnicos, legislativos, ¿no? O sea, hasta una constitución, ¿no? Hasta la constitución de Estados Unidos. La constitución de Estados Unidos, ¿no? O digamos el texto fundamental de los grandes países, ¿no? Nunca comienzan con el tecnicismo de, bueno, el presidente será una persona electa por no sé qué, y el poder judicial será no sé cuánto, y los derechos humanos. No, empieza con una declaración muy grande, o sea, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, nosotros el pueblo de Estados Unidos. Como en Argentina igual. Bueno, no conozco la de Argentina, pero... No, nosotros representantes de bueno, Estados Unidos, eso es lo que sería un preámbulo, o sea, es una especie, digamos, darle un contexto más amplio digamos, a un tema que al final no deja de ser un tema técnico, ¿no? Porque una constitución, una legislación no deja de ser un tema muy técnico. Entonces eso le da como una especie, digamos, de contexto más amplio que dice cuando nosotros, o cuando Dios, ¿no? Nos entrega la ley, ¿no? Está implícito que nosotros también reconocemos su autoridad. Nosotros cuando recibimos los 10 mandamientos, lo primero que decimos es Anoji, ¿no? Reconocemos la legitimidad del quien nos está dando en este caso la Torá, o quien está legislando, ¿no? Y así un poco más de lo mismo con la Mishnah y con el Talmud, ¿no? O sea, empezar directamente con tecnicismos nos puede llevar a enfocarnos solamente en los aspectos técnicos y no tener siempre aquí por detrás que al final se trata de un canon legal, ¿no? Una serie de, digamos, de reglas de comportamiento, no sé, un sistema ético, ¿no? Digamos, que viene dado que tiene una fuente legítima, ¿no? Pirkei Avot, por ejemplo, comienza también así. Pirkei Avot no comienza directamente con los debates o con las frases. El Tratado de los Padres. El Tratado de los Padres, perdón. El Tratado de los Padres comienza con un relato, ¿no? De la entrega de la Torá oral en este caso, ¿no? Perdón, la Torá y la Torá oral, entre otras cosas, de generación en generación. Sí, eso es lo que contamos el otro día. Sí, entonces siempre cuando tenemos que tratar de asuntos, digamos, legales, ¿no? Si la pregunta que al final está en la raíz o siempre está escondida detrás de los sistemas legales es hasta qué punto tiene legitimidad la fuente de la ley. Y en este caso es una explicación porque realmente la Mishnah y el Talmud comienza con Brajot, que es en el fondo la Brajot, y especialmente el Shema Israel, ¿no? El Shema Israel es un reconocimiento diario, ¿no? Del poder divino sobre el pueblo de Israel y sobre la tierra. O sea, y por eso se supone que la Mishnah y el Talmud comienza con... Shema Israel sería el Oye Israel, que es el rezo que se hace 2 veces por día. Sí, exacto. Es el rezo por excelencia. Por excelencia, entre otros rezos por excelencia, ¿no? Pero digamos, ahora veremos exactamente de dónde viene la fuente y hasta dónde va el debate. Muy bien. Entonces, bueno, empezamos ahora con el tratado de Brajot, que sería el tratado, como he dicho, de lo que se llama bendiciones. En este caso no es una bendición, sino es un rezo. Un segundito, voy acá. Bueno. Entonces, el tratado de Brajot comienza, como no es de esperar de un texto legal, con una pregunta. La pregunta es, ¿desde cuándo? Es decir, ¿desde qué hora se recita el Shema en la noche? Esa es la pregunta. Es muy curioso ese tipo de comienzo, ¿no? De un texto que es un texto, en el fondo es un texto halágico, porque lo que uno espera ver en un código legal es directamente son afirmaciones, ¿no? O sea,
el Shema se tiene que leer entre cierta hora y cierta hora, el Shema es esto y esto, es el texto, este no incluye, sí incluye. Claro, aquí se empieza directamente con una pregunta que ya de por sí es curioso, ¿no? Esa forma, digamos, de abrir el texto y al final el impacto que tiene la frase inicial en cualquier texto, porque yo estoy convencido de que el lector de cualquier libro famoso, ¿no?, normalmente se acuerda de la primera frase. Normalmente es bastante habitual, sin haber leído, yo qué sé, El Quijote. El Quijote, claro, la gente sabe por lo menos las primeras dos frases, ¿no? El Principito, Sí. Yo qué sé, Moby Dick, no sé, 100 años de soledad. O sea, hay frases de aquellas que uno le queda como marcadas, ¿no? Y aquí yo creo que el editor es bastante consciente, ¿no?, que vayamos donde vayamos, siempre nos vamos a acordar que la Mishnah y el Talmud empieza con Mei Matai, ¿desde cuándo? Bueno, y además típicamente tradicional judío que empieza con una pregunta. Sí, bueno, aquí en realidad se empieza con una pregunta y luego realmente le llama la atención al editor de la Gemara, como veremos a continuidad, es saber cómo que empiezas con una pregunta, porque si empiezas con una pregunta sobre desde cuándo se empieza a rezar, ¿no?, entonces ya está suponiendo que todos somos conocedores de la tefilá, o sea, del rezo. O sea, aquí siempre lo que está transmitiendo también el editor de la Gemara es decir, a ver, cuando ustedes analizan un tema, tengan cuidado nunca caer en la trampa, ¿no?, de aceptar hipótesis y suposiciones que están, digamos, escondidas detrás de la pregunta o detrás de la afirmación, ¿no? Es como el famoso chiste que se decía después de la Primera Guerra Mundial, que en Alemania se decía, la guerra la perdimos por los judíos y por los ciclistas. Entonces la otra persona decía, ¿y por qué por los ciclistas? Entonces, claro, ahí lo que demuestra el chiste, entre comillas, ¿no?, es que se suponía, ¿no?, ya de antemano que los judíos que eran culpables, ¿no? Entonces, claro, los judíos eran culpables, por lo tanto, porque los ciclistas. Entonces, siempre cuando estamos analizando un tema, es tener cuidado en no caer en la trampa de aceptar las hipótesis que están escondidas detrás de, digamos, de la afirmación, en este caso de la pregunta. Esta sería, digamos, una de las primeras lecciones que hay en el Talmud. Y bueno, entonces aquí hay varias respuestas. Esto estamos hablando todavía de la Mishnah, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, la primera respuesta dice, desde el momento en el que los sacerdotes entran a una parte de su terumá. Que esta es la primera respuesta que da la Mishnah, la Mishnah sí, sería una respuesta que para aclararlo sería cuando empiezan a dar la primera parte de la ofrenda. Exacto. A ver, no es exactamente, bueno, tengo que explicar, pero después una explicación más tarde, pero en realidad lo que está hablando aquí es que los sacerdotes tienen derecho a recibir ofrendas, ¿no? Ah, recibir ofrendas. Ok, entonces, esas ofrendas cuando están en un estado de impureza, no las pueden consumir directamente, tienen que pasar por un proceso de purificación. Ese proceso, solamente después que pasan de ese proceso de purificación, tienen derecho a consumirla. ¿Ok? Entonces lo que dice la Mishnah, dice que la lectura, el Kriyat Shema es en aquel momento en el cual los Kohanim, los sacerdotes, tienen el derecho a consumir esa truma. O sea, cuando invocan el nombre. No, después vamos a ver exactamente cómo es, pero ellos hacen un paralelismo entre lo que sería la Kriyat Shema y un tema que está relacionado con el consumo de las ofrendas religiosas en el templo de Jerusalén. ¿Ok? Vale. Entonces, esa sería la primera respuesta, que al final es la respuesta válida. ¿Ok? Luego está otra respuesta, y yo lo hago aquí muy resumido porque al final la Mishnah es también así de resumida. Se nos dice en cada caso de qué se trata, ¿no? Hasta el final de la primera guardia. Como aquí no hay debate, ¿no? Desde qué momento se tiene que hacer la Kriyat Shema, todo el mundo está de acuerdo desde que el momento en el cual
se puede hacer la Kriyat Shema, es el equivalente al momento en el cual los Kohanim tienen el derecho a recibir su ofrenda. Eso, digamos, ese es un punto en el tiempo, es el punto desde qué momento. El segundo momento en el eje del tiempo sería ¿hasta cuándo? Porque una cosa es desde cuándo y otra cosa es hasta cuándo. O sea, no es desde este momento en adelante hasta el final del tiempo. ¿Por qué? Porque al final la Kriyat Shema no deja de ser un rezo de 2 veces al día, ¿no? Entonces hay que definir desde cuándo y hasta cuándo. O sea, el hasta cuándo no es ilimitado, ¿no? Entonces, una opinión dice que es hasta el final de la primera guardia. La primera guardia sería en tiempo del templo. La noche y el día se dividían en 3 partes, ¿no? Y cada parte se llamaba Ashmoret. Ashmoret, que sería guardia, ¿no? Es una especie de relevo, digamos. Y la opinión de este rabino en concreto era que se puede recitar, volviendo a la frase anterior, desde aquel momento que dijimos que ya vamos a esclarecer a qué se refieren, hasta el final de la primera guardia, que sería prácticamente un tercio de la noche, grosso modo hablando, ¿no? ¿Un tercio? ¿A qué hora sería? Y bueno, a ver, si estamos hablando de una noche de media, tenemos 12 horas de oscuridad, serían 4 horas. O sea, sería desde el momento que vamos ahora a ver exactamente cuál es el momento, a partir de ese momento hasta el fin de las 4 primeras horas de oscuridad. Sí. ¿Ok? Esa sería una respuesta. ¿Hasta cuándo? ¿Ok? Eso es lo que dijo Rabbi Eliezer. Se menciona al rabino porque parece ser que era un rabino lo bastante importante como para mencionarlo. No fue uno cualquiera que dio esta opinión, sino fue Rabbi Eliezer, y vamos a ver ahora cuál es la opinión. Aquí estamos hablando del segundo o tercer siglo de esta era. Sí, más o menos, sí. No, antes, porque esto es la Mishnah. Esto es todavía el texto de la Mishnah. Puede ser antes todavía. Antes todavía, exacto. Los rabinos dicen, el tiempo para la recitación de la noche del Shema es hasta la medianoche. Segunda opinión. O sea, tenemos Rabbi Eliezer que dijo que es hasta un tercio de la noche. Los rabinos dicen hasta medianoche. Segunda opinión. Después veremos exactamente a qué se debe la diferencia de distintas opiniones, porque cada uno tiene un argumento. O sea, no son digamos, afirmaciones que están en el aire, sino tienen su argumentación. Y hay una tercera opinión, que es Rabban Gamliel, que dice que uno puede recitar el Shema hasta el amanecer. O sea, otra vez, desde aquel momento que dijimos antes, que después vamos a definir exactamente cómo se ve. La primera opinión Rabbi Eliezer es un tercio de la noche, la segunda opinión son los rabinos hasta medianoche, y Rabban Gamliel dice que toda la noche, prácticamente hasta el amanecer. Son 3 opiniones. El Shema, digamos, cuando se dice el Shema, consiste en, no es solamente la frase se acorta. No, es el Shema con todos los 3 párrafos, sí. Porque también había diferencias, ¿no? Sí, había diferencias. A ver, en realidad el Shema hoy en día serían los 3 párrafos, ¿no? Sí. Hafta, Shema, Betzion. En su momento también se recitaban los 10 mandamientos. Claro. Pero históricamente se decidió en algún momento quitarlo. ¿Por qué? Porque en realidad los 10 mandamientos, desde el punto de vista lógico, no tienen más importancia que otras mitzvot. O sea, la mitzvah de, yo qué sé, no matarás, tiene la misma importancia desde el punto de vista lógico que cualquier otra mitzvah. Por lo tanto, no hay ningún motivo para mencionarlas a ellos. Y además yo creo que también es un poco para quitarle filo, digamos, a todas esas filosofías, ¿no? O formas de ver del judaísmo, que bueno, que el judaísmo no deja de ser una serie de principios abstractos, generales, universales, humanos, ¿no? Y después que cada uno haga lo que quiera. Porque es un poco la interpretación que hay mucha gente que tiene de los 10 mandamientos, ¿no? Que es cierto, que es un código moral muy potente. Ese sí que es universal. ¿Qué? Ese sí que es universal. ¿Qué? El código moral. Sí, bueno, a ver, es un código moral, pero la Torá no es un código moral, la Torá es un código de conducta. O sea, que tiene dentro de eso, es un código de conducta. El código moral, si no se traduce en una conducta, no tiene sentido. No. Por eso, cuando yo digo que no es un código moral, no tiene sentido, no es un debate filosófico, ¿no? A ver,
Cuando se habla de no asesinarás, no se entra en el debate qué significa asesinar, qué no significa, qué es el valor del ser humano, que no, o sea, no entramos en especulaciones filosóficas. No, a ver, no se mata, y eso es el reflejo del valor ético. Lo que sucede con los 10 mandamientos, en las interpretaciones, digamos, más, yo diría, un poco más universalista, ¿no? Es decir, bueno, a ver, aquí estamos hablando de una serie de principios morales que tienen cabida para cualquier religión y para cualquier cultura, que es válido. Yo no estoy diciendo que no hay denominadores comunes entre la cultura y la religión judía y otras religiones, seguro que las hay, porque somos seres humanos todos, ¿no? Pero lo que intentan decir los sabios de la Torá, sí, es cierto, nosotros formamos parte del conjunto humano, pero no por eso vamos a darle una importancia especial, ¿no? A una serie, digamos, de mandamientos, ¿no? Que pueden sonar, o que son, en el fondo, una serie de, digamos, de imperativos éticos, ¿no? Pero desde el punto de vista naturológico no tiene más importancia que otros. Sí, digamos, yo tengo entendido que se recitaba en la época del Segundo Templo. Se incluían los 10 mandamientos, las Adibrot, vendrían no mandamientos, las de sentencias, y que cuando el templo fue destruido, ahí fue cuando se decidió, en la reforma, que justamente a partir de la Mishnah y del Talmud se eliminó. Sí. No sé si habrá tenido que ver la competencia que empezó a surgir. Puede ser. Yo no lo quería decir, pero probablemente, claro, hay que tomar en cuenta el contexto histórico en el cual una vertiente, que en principio no dejaba de ser una vertiente de la corriente principal del judaísmo, que es el cristianismo, ¿no? Iba por ese camino de decir que en realidad lo importante es mantener ciertos principios éticos, morales, ¿no? Y el resto, digamos es cuestionable, ¿no? Entonces los rabinos decían, no, está bien, no es que no negar, no es que estamos en contra de los principios morales, pero para nosotros también están los principios morales más el cumplimiento de la mitzvot. Eso, digamos, sería, digamos, la gran diferencia, ¿no? Entre lo que sería, digamos, el concepto del judaísmo y el concepto del cristianismo, ¿no? En ese aspecto. Bueno, volvamos aquí a la Mishnah. Entonces, dijimos que Rabban Gamliel, que a propósito Rabban Gamliel es el abuelo de Rabbi Yehuda Nasi, y por eso ahora el texto que vamos a leer dentro de poco también es un poco curioso, ¿no? Y vamos a ver ahora por qué. Entonces, Rabban Gamliel decía que era hasta el amanecer. De acuerdo, los rabinos decían, la voz mayoritaria de los rabinos hablaban de que era hasta la medianoche. Entonces decía, entonces aquí la Mishnah empieza con un relato, lo voy a resumir un poco, pero era un caso en el cual Rabban Gamliel estaba en casa, ¿no? Y sus hijos volvían de un casamiento, de una boda, volvían muy tarde, como suele ser. Puede ser que estaban un poquito bien bebidos, ¿no? Pero no sabemos, pero lo bonito es el relato, digamos, de la experiencia personal, ¿no? Entonces llegaron a casa y parece de que el padre estaba despierto, parece que estaba preocupado por los hijos, normal. Sigue pasando ahora. Estamos en lo mismo, ¿no? Y ellos dijeron, mira, bueno, no recitamos el Shema, yo ahora voy citando cómo relata la Mishnah, ¿no? Entonces él le dijo, si el amanecer aún no ha llegado, están obligados a recitar el Shema, ¿no? Entonces, de aquí se deduce que la opinión de Rabban Gamliel, ¿no? Era que era posible, digamos, recitar el Shema no solamente hasta medianoche, como decían los rabinos, que es el final la halajá, ¿no? Sí, cuando volvés de una noche de fiesta, a las 4 de la mañana también podés hacer. Exacto. Entonces, Rabban Gamliel, como sabía que de alguna forma él no estaba 100% de acuerdo con la opinión mayoritaria, y ya veremos por qué no estaba de acuerdo y por qué en el fondo, viéndolo de otra forma, sí estaba de acuerdo. Él cita una serie de ejemplos en los cuales en realidad
se permite cierto, por ejemplo, comer ciertos sacrificios hasta el amanecer, pero por distintos motivos los rabinos decidieron que solamente se puede cumplir esa mitzvah. Sacrificios. Sí. Aquí hay un detalle, no voy a entrar aquí en el detalle que hay en la Mishnah, porque realmente es entrar un poco ahí ya, entrar a profundizar, pero lo importante es que él da, él da un argumento, ¿no? Él da un argumento, miren, da un paralelismo, dice, miren, en aquellos casos que están relacionados con el tema de los sacrificios, se puede realizar la mitzvah hasta el amanecer, pero igual hay un decreto que se puede hacer esto solamente hasta medianoche. O sea, él coge un principio que se aplica en nuestro sitio y lo aplica en nuestro caso. O sea que aquí estamos hablando un poco también de la época del templo, porque se habla de sacrificios. Sí. Bueno, a ver, también, ahora dentro de poco ya llegaremos al tema del templo. Y entonces, la Mishnah dice, al final, no hay mucha diferencia entre Rabban Gamliel y los rabinos. Y explica el por qué. Rabban Gamliel, cuando dice que es hasta el amanecer, que se puede recitar el Shema hasta el amanecer, en realidad los rabinos están de acuerdo. O sea, los rabinos no dicen de que no se puede recitar el Shema hasta el amanecer. En ese sentido ellos están de acuerdo, pero lo que dicen los rabinos es lo siguiente: dicen, miren, nosotros somos como la gente, ¿no? Y si la gente va a saber que puede recitar el Shema hasta el amanecer, puede ser que se meta en la cama. Dice, bueno, ¿sabes lo que? Mira, tengo tiempo, voy a mirar la tele, voy a esto y ya veremos. Y resulta que al final o que se olvidan o que se quedan dormidos, o vete a saber qué, ¿no? Dice, no. Entonces, para evitar que el judío llegue a una situación en la cual no pueda cumplir con la mitzvah, nosotros a propósito, ¿no? A propósito hacemos, digamos, una especie, digamos, nos adelantamos a ese problema y creamos lo que se llama en la Torah, ¿no? Una especie de un cerco, ¿no? Y a través de ese cerco, que sería adelantar la hora de la permisión, ¿no? Evitamos que la gente pueda llegar a una situación en la cual no cumpla, digamos, con la obligación de recitar el Shema. Por lo tanto, podemos decir que la opinión de Rabban Gamliel y de los sabios es idéntica. O sea, todos están de acuerdo que está permitido recitar el Shema hasta el amanecer, pero por precaución todo el mundo se puso de acuerdo, ¿no? Que sería hasta medianoche. Y el caso de los hijos de Rabban Gamliel lo demuestran. Pues claro, ellos probablemente llegaron después de medianoche, el padre no les dijo, mire, no se puede porque ya pasaba. No, se puede, pero sería un caso excepcional. O sea, sería la excepción que marca la norma. Yo creo que por eso la Mishnah lo menciona. La Mishnah dice, miren, hay casos excepcionales que sí, bueno, podemos, digamos, romper un poco no es romper la regla, pero tener una conducta distinta a lo que en los días normales. Pero no todos los días nos vamos de fiesta. No, pero puede haber estado estudiando también. Podrían haber estudiantes, sí, bueno, a ver, pero no es el caso que está mencionando. Sí, porque fueron de el caso está mencionando, se supone que todos los días el Talmid Chacham debería estar estudiando. Claro. Por lo tanto, eso no debe ser la excepción. La excepción es, a ver, una boda, una fiesta. Esos sí son casos excepcionales en los cuales, de alguna forma, sí se permite, digamos, ser un poquito más flexible. Pero el marco existe. Yo creo que la lectura es interesante porque es un poco, digamos, el juego siempre que existe en el Talmud. Yo creo que en cualquier sistema legal, ¿no? Digamos lo que es la rigidez del marco legal o del marco de la mitzvah y la flexibilidad que uno se puede llegar a permitir y dónde está esa flexibilidad, ¿no? Y esa flexibilidad puede existir ya, digamos, marcada de antemano, o sea, de antemano poner exigencias más altas, ¿no? Al cumplimiento de la mitzvah. Y luego ya después de ser más flexible. Eso es un método, digamos, que en el fondo para permitir que podamos compaginar, ¿no? Entre lo que son la mitzvot y lo que sería, digamos, la vida cotidiana, ¿no? Que está llena de excepciones. Es un poco, yo creo, el mensaje. Con el de la mañana no hay problemas en ese sentido. El de la mañana ya trataremos, ya se trata más adelante. Es un tema. También tiene ese tema. Es un tema aparte, sí.
Eh, y ahora lo que llega todavía, lo que queda todavía claro antes que estemos en el tema de la Gemara es por qué Rabbi Eliezer, primero, ¿no? El primero, Rabbi Eliezer, que dijo de que era solamente la primera parte de la noche, ¿no? Sí. Estamos con Rabbi Eliezer la primera parte, los sabios que es la mitad, o sea, hasta medianoche, y Rabban Gamliel que dijo que se puede hasta el amanecer, pero vimos que efectivamente coincide con digamos, con la filosofía de los sabios, ¿no? Aquí Rabbi Eliezer lo que pasa es que hace una interpretación distinta del texto hebreo, porque la mitzvah de recitar el Shema se describe en la Torah como Beshofeja o Bekumeja. Beshofeja o Bekumeja es cuando tú te acuestas y cuando te levantas. Ahora, Beshofeja en hebreo se puede, digamos, interpretar de dos formas. Una Beshofeja es en el momento que te vas a acostar. Esa es una interpretación. Y la segunda interpretación es cuando estás acostado. Entonces, para verlo, digamos, en términos un poquito más abstractos, ¿no? Uno es un momento puntual. El momento que tú te acuestas es el momento que tienes que hacer la Kriyat Shema, ¿no? Bueno, te acuestas, hay que hacer la Kriyat. Eso es lo que interpreta Rabbi Eliezer, ¿no? Pues claro, cuando te acuestas, ahí hay que rezar. Y los otros dicen, no, cuando te acuestas, no es cuando te acuestas físicamente, cuando pasas de la situación de estar, digamos, sentado o parado a estar acostado, sino el momento que estás acostado. O sea, estás acostado, puedes estar acostado ahora, acostarte a las 8 de la tarde y recitar el Shema a las 10, porque ya estás acostado. Entonces, aquí también es, digamos, la explicación entre las distintas formas de ver el término del tiempo, ¿no? De la Kriyat Shema de la noche, estamos hablando siempre de la noche, como bien dijiste, ¿no? No estamos hablando todavía de la Kriyat Shema de la mañana. Es la interpretación de Beshoch Begaz. Y la Beshoch Begaz significa el momento concreto, ¿no? de irse a acostar, o el momento, digamos, que estás acostado. Yo creo que ahí también tiene, digamos, una vertiente, digamos, más amplia, ¿no? Que no solamente la interpretación del texto, sino el nivel de flexibilidad que se le da al cumplimiento de la mitzvah. ¿Por qué? Porque el momento de acostarse es un punto en el eje del tiempo, ¿no? Entonces, por lo menos es muy rígido, ¿no? Es como el encendido de las velas en Shabbat, que se tiene que cumplir 18 minutos, si no me equivoco, antes de la puesta de sol. O sea, hay una serie, digamos, de condiciones muy, muy, muy rígidas para cumplir esta mitzvah. Y en este caso, estamos hablando digamos, de una flexibilidad que permite al judío, ¿no? Cumplir la mitzvah a la hora que él se acuesta, a la hora que le venga conveniente, ¿no? Porque, claro, alguien que se acuesta más temprano, alguien que se acuesta más tarde, alguien que se acuesta, lee un libro, alguien que se acuesta y no se siente muy bien. Hay distintas formas y claro, entonces un poco el establecer un periodo de tiempo más largo, que sería prácticamente prácticamente medianoche, ¿no? Eso permite, digamos, una cierta flexibilidad a la hora de cumplir la mitzvah. Y yo creo que también por ahí hay que verlo un poco. Interesante. Sí. Bueno, ¿dejamos aquí o seguimos? No, pues yo creo que sí, un par de comentarios más, ¿ok? Bueno. Aquí vamos a empezar un poco con el tema digamos, de los comentarios de la Gemara. Y la Gemara, la primera pregunta que hace, en realidad, es una pregunta bastante, digamos, por un lado es bastante obvia y por un lado bastante curiosa porque la hace, ¿no? Hace dos preguntas en realidad la Gemara. Una pregunta está relacionada con lo que acaba de mencionar. La primera pregunta que hace es, la Mishnah empieza con una pregunta. Entonces, tú ya estás suponiendo, le dice al redactor de la Torah, de la Mishnah, dice, tú ya estás suponiendo de que existe la mitzvah. O sea, estás hablando de un tema técnico, concreto, ¿no? De un tema que no sabemos de... Para aclarar un poquito, sí. La Gemara es la que amplía la Mishnah, la que comenta la Mishnah. Exacto. Hasta ahora hablamos de la Mishnah, ¿no? Sí. A partir de ahora ya empezamos en el debate de la Gemara. Entonces
Entonces, la Gemara, la primera pregunta que hace, son dos preguntas en realidad, que después se responden con una sola respuesta. La primera pregunta que hace es, ¿de dónde lo sacaste eso? ¿De dónde lo sacaste eso que tenemos la obligación de recitar el Shema? O sea, tú empiezas, ya estás haciendo el tercer paso y nosotros todavía ni siquiera hemos hecho el primer paso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que está relacionada con lo que tú dices es, ¿por qué la Gemara, la Mishnah, comienza con el Shema de la noche? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un orden, en el eje del tiempo, deberíamos empezar por la mañana, ¿no? Sí. O sea, aquí, a ver, si le damos tanta importancia al tiempo y la primera pregunta relacionada con el tiempo y todo el tiempo, a ver, señores, un poco de orden, ¿no? Entonces aquí la Gemara da dos respuestas, ¿no? La primera respuesta que da es el orden en la cual, a la primera pregunta la respuesta dice que está escrito en la Torah Beshajueja o Bekumeja, o sea que de forma explícita está mencionado en la Torah. O sea, es una mitzvah que existe en la Torah y por lo tanto... O sea, primero es cuando te acuestas y después cuando te levantas. Segundo, y esa es la respuesta. La segunda dentro de esa cita está la respuesta a la segunda pregunta, que está escrito Beshajueja o Bekumeja. O sea, que el orden en el cual la mitzvah se da es primero por la noche y luego por la mañana. Y por lo tanto nosotros empezamos a hablar del cumplimiento de la mitzvah del Kriyat Shema de la noche y luego ya pasaremos a la mañana. Bueno, tendrá que ver con que en realidad para el judaísmo el día comienza por la noche. Muy bien, entonces la segunda respuesta, entonces dice la Gemara, te puede dar otra respuesta, le dice dice, en la creación del mundo, cuando Kadosh Baruj Hu crea el mundo, ¿no? Siempre cuando se habla, digamos, de la evolución de los días, ¿no? De un día para el otro, se dice Vayei Boker, Vayei Boker. Sí. O sea, Sí. se da la noche y se da la mañana. Entonces, por eso la Gemara dice, mire, también de ahí podemos deducir de que en el orden del tiempo, aunque nosotros nuestro orden humano es el orden de la mañana y luego la noche, nosotros aquí estamos implementando un orden que ya se dio en la creación, que se empieza por la noche y se sigue por la mañana. Y como tercera explicación, que no se menciona ahí, pero es una buena explicación, que realmente el ciclo diario judío empieza con el atardecer y por lo tanto tiene cabida de hablar primero de una mitzvah, ¿no? Que se cumple por la noche y luego por la mañana. Esas son las tres respuestas, digamos. Esas son las dos respuestas, añadiendo lo que tu comentario, que digamos explica el orden, ¿no? De la explicación de la mitzvah del Kriyat Shema. Muy interesante. Sí. A mí lo que me llama la atención es que yo creo que hay algo de ironía, hay algo de ironía en presentar esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona que pregunta, que hace esas dos preguntas, ¿no? Que dice, ¿por qué tú dices? Primero, ¿de dónde sacas eso? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿por qué tú hablas primero de la mañana y no de la noche? ¿No? Es una persona que conoce, que ya conoce. O sea, creo que es una pregunta yo no diría con mala intención, pero es una pregunta, a ver, puñetera se puede decir acá, ¿no? Porque en el fondo, claro, la persona que sabe citar y dice, mira, ¿por qué mencionas primero la noche y después la mañana? Significa que ya conoce el verso. Y si conoce el verso, conoce la mitzvah. Y si conoce la mitzvah, ¿por qué tiene que preguntar dónde saca la mitzvah? Claro, porque la tendencia biológica es natural, cuando uno se despierta es cuando comienza el día, digamos. Sí, no, pero yo me refiero a la persona que ha generado esa pregunta. Claro, ¿no? para combatir eso, para desvirtuar esa tendencia biológica, digamos. Sí, pero a ver, instintiva. Sí, pero a ver, si tú preguntas algo es porque lo desconoces, ¿no? Ahora, si tú dentro de tu pregunta ya se oculta un conocimiento, entonces claro, ¿por qué me preguntas algo que ya conoces? Porque en realidad están preguntando algo que ya conoces. Porque la persona que cita y dice, no, pero en la Torah primero se habla de la noche y después de la mañana. Perdón, entonces tú ya sabes
¿De dónde viene esto? ¿Para qué me hace la primera pregunta? Digamos que el Talmud es un gigantesco brainstorming, tormenta de cerebros. Sí, no, lo digo que, a ver, que puede ser... Ponen todas las opciones, digamos. Sí, yo lo mencioné eso porque a mí me llamó la atención que, claro, que la misma persona que pregunta, al final revela que tiene conocimiento. Entonces, si tiene conocimiento no debería preguntar. Pero, por otro lado, lo bonito que tiene, digamos, la Gemara es que permite cualquier tipo de pregunta. O sea, no te está diciendo, mira, a ver, tú deberías saberlo, vete a leer, eres un ignorante. O sea, la respuesta que muchas veces escuchamos en muchos contextos, ¿no? A ver, esto yo lo he dicho, ya lo deberías saber, vete a estudiar, vete a leer. La famosa anécdota que se cuenta de Hillel y Shammai, ¿no? Eso Sí. de leer la Torá con un pie. Sí, bueno. Que Shammai le dijo, mandad freír espárragos, y él le dijo, no hagas a nosotros lo que no quieres que te hagan a ti, ve y estudia. Sí, pero ¿cuántas veces en la vida nos encontramos con personas que le preguntas algo y te dice, está escrito ahí, o ya lo he dicho? Sí. Hoy en día en el mundo de los emails, ¿no? Que tú recibes, yo qué sé, puedes recibir hasta 20 emails por día, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene tiempo para leérselo todos. Entonces luego tú, por lo que sea, llegas a una pregunta, no, está escrito en el email que te envié el día no sé qué, no sé cuánto. A ver, tú no puedes leer todo, no eres capaz. Además que no es una respuesta constructiva, ¿no? Porque lo que sucede es en el momento de que tú des ese tipo de respuestas, y especialmente cuando la respuesta es pública, ¿no? Porque alguien te pregunta algo, ¿no? Y tú ya lo deberías saber. No, genera, en el público en general, genera o sea, genera una menos voluntad de preguntar. Y digamos cuando se extralimita el criterio de autoridad. Exacto, y la gente se autocensura, porque dice, bueno, a ver, si estoy preguntando, ¿por qué me voy a preguntar? Igual me voy a dejar como un idiota acá, frente a todo el mundo, no pregunto. ¿Y cuántas veces se nos ocurre, se nos pasa en reuniones que alguien está explicando algo y la gente, te das cuenta por las caras que la gente ni se entera, ¿no? Y no preguntan. Y la gente no pregunta, se miran uno al otro y ¿de qué va este? Y bueno, es un poco, yo creo que la Gemara un poco está diciendo, no, chicos, acá se puede preguntar todo. Por supuesto, hay que debatir, hay que pensar, tiene que ser pertinente porque aquí no puede surgir cualquier pregunta, pero se legitimiza cualquier tipo de cuestionamiento. Y yo creo que es un mensaje muy importante para el estudiante. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta la próxima. Espero que les haya interesado. Bueno, yo sé, parte de esto me interesa muchísimo, me pareció muy buena la explicación, así que bueno, será hasta la próxima. Bueno, Shabbat Shalom.